Y hablamos de esta situación que es reiterativa, no es el primer caso, pero que genera muchas incomodidades para las personas que están del otro lado y que ocupan el lugar de víctimas. Hablamos de un hombre que utilizaba el documento de identidad de otras personas para realizar transacciones comerciales. En este caso, tomó la cédula de identidad de un hombre que se encuentra desesperado porque no tiene forma de honrar estos compromisos. Por supuesto, ahora depende de la acción judicial para subsanar el caso. Adelante, Mauri. Es así, compañeros, e imaginen nada más estar en su casa un día cualquiera y que de repente reciba una llamada de una empresa diciendo que debe unos 15 millones de guaraníes por una motocicleta que no adquirió. Obviamente pensará que es un malentendido, pero luego recibe otra llamada de una casa de electrodomésticos que dice que compró varios celulares y otra llamada de otra casa de electrodomésticos que dice que compró, por ejemplo, un aire acondicionado. Nada de esto está en su propiedad, obviamente. Esto es lo que ocurrió con una persona a quien se le perdió la cédula. Posteriormente otra la encontró y empezó a adquirir cosas a su nombre. Finalmente ahora esta persona fue detenida por el Departamento de Robos y Hurtos de la Policía Nacional. Esto es lo que decían al respecto las autoridades más temprano. El 18 de diciembre ya comenzó a quitar el nombre de esta persona, era electrodomésticos, celulares, ya sea motocicletas. Muchas cosas, asciende a más de 50 millones de guaraníes. Así también en la fiscalía, en la mesa de entrada, figura esta persona más de 50 denuncias, pesa sobre esta persona de su modo operandi, que usurpó la identidad de una persona, ¿verdad?, que no tiene nada que ver. Como le dije, se le perdió su cédula, denunció suertemente su cédula y de ahí comenzó el calvario de esta persona, ¿verdad? Y hablamos con la víctima que nos comentó el momento de desesperación que vivió mientras no sabía exactamente qué es lo que estaba ocurriendo y que nos comentó también que ahora se encuentra en la lista de Infolcom como persona morosa y que debe hacer un trámite bastante largo y engorroso para que la empresa reconozca esta situación y lo saque de esta lista, ya que actualmente, por supuesto, si se encuentra ahí, no puede adquirir créditos, no puede adquirir ningún tipo de préstamo para hacer cualquier tipo de transacción. Esto es lo que decía más temprano. A través de Infolcom, o sea, de la empresa, me llamaron así para pagar unas deudas, así que yo ni tenía idea de que existían. Así, hasta que eran, o sea, todas eran con mi documento extraviado y así. No se descarta que existan más víctimas de esta persona, nos comentaba el comisario Tomás Paredes Palma. Esto es lo que se estará evaluando ya con el transcurso de las horas y una vez que se sepa también la identidad de esta persona, otras podrían venir a denunciar hechos similares que le ocurrieron por parte de este hombre. Por el momento es todo, volvemos a estudios.